tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Agenda Parlamentaria, son 2 de la tarde con 36 minutos, los acompaña Mario Brais, hoy 12 de febrero del año 2019, día martes, estamos con una recargada agenda, a pesar que, como ustedes saben, estamos en receso parlamentario en estos momentos, porque la otra legislatura empieza los primeros días de marzo, pero los congresistas están trabajando en diferentes mesas de trabajo. Vamos a ir a esta hora con el Grupo Consultivo Indígena de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, encabezado por el congresista Wilber Rosas. Esto en la sala Marta Gilibran Pérez Treviño. Cuando estamos en este momento, tanto organizaciones indígenas como también organizaciones que apoyan a los pueblos indígenas. Entonces, entendido eso, les agradezco vuestra audiencia. Vamos a continuar con la reunión. Marco. Muchas gracias, congresista. Muy bien, agradecemos nuevamente la presencia de ustedes. Esta es la tercera reunión del Grupo Consultivo Indígena. En las primeras reuniones hemos ido informando la labor legislativa de la Comisión de Pueblos Andinos. Ya ha transcurrido la mitad de la gestión de la actual presidencia y es oportuno que presentemos un breve informe sobre los objetivos alcanzados, la labor realizada en el aspecto de la producción legislativa, también en el aspecto del control político, y poder trazar con los presentes, las presentes, algunas líneas de acción hacia el futuro, no solamente proyectado hacia el final de esta gestión que culmina en la práctica en junio, normativamente en julio, sino también más allá. El Grupo Consultivo Indígena es un espacio de construcción de consensos, un espacio de diálogo, de participación sobre todo. Evidentemente siempre hemos reconocido como Frente Amplio que no es el espacio que realice plenamente y de manera completa el derecho de participación de las organizaciones indígenas, sino es un espacio que pretende abrir otros espacios más integrales de participación de las organizaciones indígenas en el Congreso de la República. Es un espacio importante, hay incluso iniciativas legislativas para institucionalizar ya este espacio, que tienen que ser motivo de debate en el Congreso y me referiré a ellas más adelante, pero es un espacio en el cual la Comisión de Pueblos, fundamentalmente a través de su presidente, escucha las inquietudes, escucha los planteamientos, las formulaciones que efectúan las organizaciones que velan por el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente las organizaciones indígenas. Nos han estado acompañando los hermanos de IDECEP en las primeras reuniones, en esta también han asegurado su participación. Y también celebramos la presencia especialmente de la compañera Ketty Marcelo, que es presidenta de ONAMIAP y vocera del Pacto de Unidad, que como ustedes saben, el Pacto de Unidad agrupa a diversas organizaciones indígenas, fundamentalmente andinas, ¿no? Sin digamos, pretensión de exhaustividad, pero estas son las organizaciones presentes. Y la agenda de hoy entonces consiste en informar qué es lo que hemos venido realizando, cuáles son las tareas pendientes y a partir de esas tareas pendientes poder escuchar sus impresiones, sus sugerencias, comentarios, cómo no, también las críticas, porque este es un espacio democrático, deliberativo, en el que se deliberan diferentes cuestiones, y comentarios para poder trazar el camino político de la Comisión en cuanto a la agenda indígena de los próximos meses, ¿no? Entonces, bienvenidas y bienvenidos a todos nuevamente. En cuanto al informe. Bien, en cuanto al informe. Ustedes saben que la competencia de la comisión es amplia, es una comisión de pueblos andinos, amazónicos, afroperuanos, ambiente y ecología. El aspecto que nos compete en esta tarde es el relativo a los derechos de los pueblos indígenas, que puede abordar pueblos andinos, amazónicos, ambiente y ecología, porque hay una transversalidad. En particular respecto a dictámenes elaborados, tenemos uno que es el proyecto de ley 3049 que fue aprobado, que declara de interés nacional a las islas Amantaní y Taquile en Puno, aprobado,
y uno específico sobre temas indígenas, un predictamen que fue sometido a debate en la comisión, el proyecto de ley 1344, de autoría de la congresista Foronda, que pone límites a la construcción de infraestructura vial en territorios y reservas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Este proyecto fue elaborado el predictamen respectivo, un predictamen afirmativo, es decir, aprobando el proyecto de ley, pero sustitutorio, modificando algunos aspectos del articulado propuesto. Fue puesto a debate en el seno de la Comisión de Pueblos y recibió diferentes opiniones, unas a favor, otras en contra. Lamentablemente, por falta de quórum de parte de la mayoría, de la entonces mayoría parlamentaria, que hoy ya no tiene la mayoría, este debate y aprobación de este proyecto de ley se frustró, por lo menos en 2 ocasiones, en la que la mayoría se retiró de la sesión dejando sin quórum, por lo que no se pudo culminar el proceso de aprobación de este proyecto de ley. Está pendiente el dictamen, está elaborado y va a ser nuevamente puesto en debate en las próximas sesiones de la comisión. Podemos señalar al respecto que hay una acusada resistencia de parte de ciertos sectores en el Congreso de la República de aprobar una norma que establezca candados a la aprobación de carreteras y trochas dentro de territorios de pueblos indígenas en aislamiento. Es una resistencia que estimamos no tiene fundamento, por cuanto hemos en este predictamen recogido legislación existente, introducido algunas cláusulas adicionales no sustanciales de seguridad para los PIACI, por lo que nos extraña poderosamente que haya una oposición. El argumento fundamental es que tienen que haber carreteras en todo el territorio nacional porque estas son vehículos de desarrollo, ¿no? Indiscutiblemente. Entonces, una afirmación con la cual discrepamos, porque en ciertos territorios estas carreteras lo que hacen es introducir más bien elementos que perturban el goce de los derechos territoriales de los pueblos indígenas a sus recursos naturales. Ahora bien, existen una serie de proyectos de ley pendientes de dictaminar y asumimos que la nueva situación política en el Congreso podría facilitar el clima de diálogo y de encontrar consensos. Allí donde anteriormente estimamos había un clima de imposición y de la mayoría numérica, una actitud en la cual no había necesariamente un diálogo suficiente, pero que ahora hay más escenario para este diálogo. Esta es la agenda legislativa de la Comisión de Pueblos, ustedes la pueden tener, la tienen en sus papeles que se les ha distribuido. Los que no han llegado a tiempo de repente pueden compartir con la persona que está a su lado. Sobre consulta previa, tenemos 6 proyectos de ley pendientes de dictaminar. El primero, en orden cronológico, el 005, que introduce el procedimiento de consulta previa para iniciativas legislativas, es decir, para que el Congreso de la República cumpla su deber de hacer la consulta previa, deber que hasta el momento no cumple. El proyecto 005 es ese proyecto que está en carpeta, difícil de aprobación, pero no imposible, estimamos. El 1983, ley que incorpora el respeto de los derechos humanos y los pueblos indígenas en la implementación del sistema de evaluación del impacto ambiental, es decir, introducir la consulta previa en la certificación ambiental, el cual también es objeto de otro proyecto de ley. El 3345, que modifica el artículo 2 de la ley de consulta previa para implementar la consulta previa en concesiones mineras. Es decir, antes del otorgamiento de una concesión minera, que se efectúe el respectivo proceso de consulta previa. El proyecto 3794, que es la ley que precisa el carácter vinculante de la consulta previa libre e informada. Es decir, es un proyecto de ley sobre el derecho al consentimiento, ya no solamente sobre la consulta previa. Tenemos también el proyecto 3844, que modifica diversos artículos y adiciona disposiciones finales a la ley 29785 de consulta previa, que es un proyecto de ley que recoge las observaciones hechas por un informe de sociedad civil sobre las distorsiones en la práctica de la aplicación de la ley de consulta previa, cuáles han sido, por ejemplo, que diferentes etapas de la consulta previa se han superpuesto para acortar los plazos de la consulta previa, en lugar de dar un tiempo suficiente e idóneo al diálogo intercultural,
en los procesos de consulta previa. Más bien ha habido una tendencia a acortarlo lo más posible, ¿no? Este proyecto de ley tiene ese y otros objetivos más de hacer que la consulta previa cumpla su verdadera finalidad, que es la de obtener el consentimiento. Y hay un proyecto de ley ingresado recientemente, que no está acá en este cuadro, que les rogamos tomar nota, el 3805, sobre consulta previa, que busca facilitar la consulta previa del reglamento de la ley marco de cambio climático. Ustedes saben que esta ley establece un plazo bajo responsabilidad para que sea reglamentada, pero si se aplica ese plazo, la consulta previa ya no se hace dentro del término legal. Por tanto, este proyecto de ley busca modificar ese plazo, flexibilizarlo, para que el ministerio respectivo pueda cumplir con su obligación de consulta previa sin amenazas o presiones de someterse a proceso administrativo si no cumple su plazo de reglamentación. Es un proyecto priorizado. Estos son los proyectos de ley sobre consulta previa. Tenemos 3 sobre tierras. El 1910, que declara de necesidad pública internacional el programa de titulación de tierras de comunidades campesinas en la región Piura, y que básicamente propone la titulación colectiva y la parcelación individual. Ojo, es un proyecto de ley que promueve la titulación colectiva y la parcelación individual de comunidades campesinas. El 2236, que declara de necesidad nacional la titulación de comunidades nativas y campesinas, que es una ley declarativa que busca poner énfasis en la prioridad que tienen que tener las políticas públicas del gobierno para titular tierras comunales. Y el 2478, que leído parece una respuesta al proyecto de ley 1910, ley que fortalece las comunidades campesinas, que hace énfasis en el carácter colectivo de las tierras comunales y que declara que es intransferible, inembargable, etcétera, ¿no? Que más bien fortalece el carácter colectivo de las tierras. Yo creo que es importante aclarar de que los proyectos que se están planteando no necesariamente son los proyectos que a nosotros nos parecen bien, sino son los proyectos que los va a ver la comisión. Ahora, no necesariamente se ve solamente en la comisión, también se pueden ver en otras comisiones. O sea, por ejemplo, para contarles, la comisión sobre la ley de plásticos ha pasado por casi 5 comisiones. O sea, lo pueden pedir a alguien, pero hay una primera comisión. Entonces, lo que les está leyendo en este momento, Marco, es los proyectos que hay, que unos pueden ser muy buenos y otros muy buenos y también muy malos. O sea, muy contrarios a nuestros intereses. Pero eso es lo que estamos haciendo un poco para aclarar. Sí, continúa, Marco. Muchas gracias. En cuanto a lenguas indígenas, y ustedes saben que estamos en un año significativo para el tema, tenemos el proyecto de ley 3365, ley que declara de interés nacional la creación del Instituto Peruano de Lenguas Indígenas. Es un tema muy importante. Y el proyecto 3548, que crea el régimen de fomento del empleo para personas que acrediten el dominio de lenguas indígenas u originarias del Perú. Eso es en cuanto a la temática de lenguas, 2 proyectos. Seguramente van a ingresar otros proyectos de ley adicionales, dado que es un año importante para este tema. Ahora bien, sobre temas varios, y no por ser varios no son importantes, son muy importantes, y tenemos el 1344 que ya hemos mencionado, sobre protección de pueblos en aislamiento, en el proceso de evaluación, diseño e implementación de proyectos de infraestructura vial, carreteras. El 2714, que reconoce y regula la seguridad indígena amazónica, y ahí introduce, es un proyecto de ley de sumo cuidado, ¿no? Porque lo que hace es restringir las competencias de la jurisdicción indígena y someterlas a una delimitación creada por el Estado. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Tenemos también el 2932, Ley de Salud Ambiental con enfoque intercultural y de pueblos indígenas. Luego tenemos el 3546, constituye el régimen de protección, reconocimiento y promoción de los conocimientos tradicionales indígenas. El 3537, que modifica la Ley de Servicios de Defensa Pública e incorpora la Defensoría de los Pueblos Indígenas
defensoría judicial gratuita cuando se vulneran sus derechos colectivos. La 3492, que eleva a rango de ley la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El proyecto 2354, que deroga la ley 3723. Recuerdan ustedes, la ley 3723 que está vigente, es una ley propuesta por un legislador de Fuerza Popular, que fue aprobada sin consulta previa y promulgada por el presidente de la República, que declara de interés nacional la creación de infraestructura vial, trochas carrozables en zonas de frontera a nivel nacional. O sea, favorecer construcción de carreteras en zonas de frontera, en zona a nivel nacional, ¿no? Entonces, recordando esa ley, que es una ley que además acaba de motivar una queja de la Organización Indígena Madre de Dios, FENAMAT, por vulneración del Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, que se ha violado legislación ambiental y se viola la consulta previa de los pueblos indígenas al aprobarse esta ley, según indica FENAMAT. Esta ley, hay un proyecto de ley que propone su derogación, ¿no? Y tenemos el proyecto 2156 de promoción del cine indígena u originario, que ha tenido dictamen favorable en la Comisión de Cultura. Y finalmente un proyecto de ley que no está en la comisión, pero que he querido mencionarlo específicamente, porque podemos nosotros solicitar que también sea visto en la Comisión de Pueblos y que está en la Comisión de Constitución, que es un proyecto de resolución legislativa que modifica el reglamento del Congreso para incorporar a los grupos consultivos indígena y afroperuano dentro del organigrama, dentro de la estructura orgánica del Congreso, como grupos consultivos que pertenecen a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos. Ese proyecto de ley está en Constitución, no en Pueblos, pero entiendo que hay una previsión para solicitar que también sea parte de nuestra competencia como comisión. Esta es la agenda legislativa que tenemos, como ustedes ven, variada, ingente y desafiante también. Sí, Willy Sabarburo. Sí, de igual manera quiero yo dar la bienvenida a las compañeras, a las hermanas y hermanos y compañeros también. Quería complementar lo que acaba de señalar Marco respecto a la agenda legislativa y dar la bienvenida también a la hermana Ruth Buendía, a la compañera Marlene Canales. Ruth la conocemos todos de AIDC, Marlene también, de asesora de FENAMAT. Bienvenidos a todos. A Javier Janque también de la Red Muki, a la compañera de la FEMUCARINAP, bienvenidos todos. Quería complementar, decía yo, que junto con la agenda legislativa que acaba de precisar Marco, nosotros también, como parte de las funciones de control político, pero también otros temas transversales muy importantes, son por lo menos tres más. Uno primero, y que es muy importante y que debe ocuparnos gran parte del trabajo en los meses siguientes, es el asunto del reconocimiento jurídico de los pueblos indígenas. Como los mismos pueblos dicen, los pueblos no necesitan ser reconocidos en cuanto tales. Anteceden a la República, son pueblos que tienen una presencia milenaria, pero hay la necesidad de un reconocimiento jurídico, de reconocimiento de derechos. Y sobre eso hay diversas experiencias y estrategias en curso actualmente. Sobre todo nuestros hermanos de la parte norte de la Amazonía, Amazonas y Loreto. Nosotros hace unos días, por iniciativa de la comisión, del propio presidente, hemos tenido un primer acercamiento al tema a partir de un diálogo con los líderes indígenas. Está aquí varios de ellos, han estado los compañeros de AIDCEP, el compañero Gil y Noach, varios compañeros que están aquí. Pero queremos trasladar este tema de repente aquí, a este espacio del grupo consultivo, como un tema particular. Nos importa y nos interesa ir consensuando qué medidas desde la comisión podemos hacer, tanto en nuestras funciones de control político como legislativas, para empujar este camino, esta estrategia, este objetivo
muy importante hoy día para los pueblos. Este es un tema. Uno segundo tiene que ver con la cada vez más creciente, el cada vez más creciente impacto de la minería ilegal y delincuencial en los territorios indígenas. En particular, esto es muy grave, lo que está ocurriendo en la Cordillera del Cóndor, en la cuenca del río Santiago, en la propia cuenca del río Cenepa, y sobre todo un tema incluso de seguridad nacional, de soberanía nacional, la presencia de la minería ilegal ecuatoriana con vista y paciencia de las autoridades peruanas. Este es un tema que nuestros hermanos Aguajún, One Piece nos han venido planteando, y hay una tarea, y desde la propia comisión hay que ver cómo nosotros hacemos iniciativas en todo terreno para encarar este tema. Y un tercer asunto tiene que ver con una batalla que está todavía en curso, que es esta pretensión del Ejecutivo de modificar la ley de hidrocarburos, que compromete directamente los territorios indígenas. Por presión de los pueblos, tanto de los pueblos amazónicos como también de los pescadores, que ven amenazados también su litoral, o sea, los recursos hidrobiológicos, desde la acción de la propia comisión y de los sectores más progresistas del Congreso, este proyecto se paró. Pero hoy día hay señales peligrosas de que esto va a volver a la carga. Ya hemos escuchado de boca del ministro de Energía y Minas que ya consensuaron el Ministerio de Economía, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Energía y Minas. Y vamos a tener seguramente en la segunda parte de la legislatura de nuevo acá siendo agendado esta ley, sin consulta a los pueblos, comprometiendo por años los territorios, pretendiendo sembrar más hidrocarburos o generar más hidrocarburos. Entonces, otra batalla importante. Yo añadiría entonces a lo dicho por Marco, que es bastante importante, estos tres elementos también de compromiso, que necesitan ser agendados, que tienen sus dinámicas propias hacia adelante, compañero Marco. Bueno, prometo no cortar nuevamente a Marco. Uno, que el propósito de esta reunión es informarles de lo que estamos haciendo como comisión. Y después de este informe queremos una rueda de intervenciones de cada uno de ustedes para ver qué prioridades hay. 2, ¿cuáles son vuestras opiniones con respecto a cada uno de estos temas? Y 3, vuestro apoyo, porque ninguna de estas leyes que son de los pueblos indígenas sale tan fácilmente. Ustedes lo saben, tengo el lujo, puedo decir, de tener vuestra compañía, porque aquí quienes están saben de las luchas y del esfuerzo que se tiene que hacer para conseguir cada uno de los proyectos que queremos. Entonces, estamos con gente que sabe. Eso es lo más importante. Y lo último, que ya no es parte de esto, sino más bien entre estas alternativas, poder plantearnos. Ustedes saben que esta comisión tiene unas responsabilidades, bastantes responsabilidades. Solamente el nombre es tremendo. O sea, es Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente, Ecología. Y por esa razón, las responsabilidades también en la comisión, con el poco personal que tenemos, hemos ido dividiendo de tal forma que cada uno tenga responsabilidades en cada una de las áreas. Y eso nos trae bastante responsabilidad. Porque aparte de tener las responsabilidades que tiene la propia comisión, también vemos todos los aspectos hasta de salud. Por ejemplo, los invito, el día viernes está viniendo la ministra de Salud, a quien le hemos planteado de que tiene que venir para contarnos qué está pasando con todos nuestros hermanos indígenas en zonas de explotación minera y también de hidrocarburos que están contaminados con metales pesados y que hasta la fecha no tenemos ninguna solución. Entonces vamos a estar
el día viernes acá en la comisión con la ministra de Salud a partir de las 9 de la mañana. Yo ya le he comentado a la ministra que si no viene ella, simplemente vamos a suspender la reunión. O sea, ¿viene ella o no viene nadie? Porque queremos hablar con ella. De eso se trata. Entonces, disculpa Marco, por favor, continúa ahora con la reunión y con el plan que te has, con lo que te ha planteado para que se desarrolle la reunión. Y en algún momento, por las responsabilidades que tenga, me van a disculpar, me voy a retirar. Y eso no significa que para mí no significa esta reunión, sino más bien mucho, y ahí tenemos en las reuniones que tenemos con el grupo, donde me da una información ya sistematizada de los acuerdos que hay en cada una de las mesas. Así es que a continuar con la reunión. Gracias. Gracias. Al contrario, las intervenciones abonan justamente a la agenda de información, ¿no?, y de precisión de nuestros objetivos. Lo que acabamos de mencionar es la agenda legislativa, es decir, la agenda que tiene que ver con proyectos de ley. Pero la Comisión tiene también una competencia que es la de hacer control político. Y allí justamente se ejerce control político, como mencionó acá mi compañero Willy, en el tema de la minería en la Cordillera del Cóndor, en el tema del proyecto de ley de hidrocarburos. También ha habido una incidencia de control político sobre ese proyecto de ley. El tema de la personalidad jurídica de los pueblos, tal como se ha dicho, es un tema importantísimo que está en la agenda ahorita de la Comisión y que lo ve un grupo especial. Este tema de la personalidad jurídica de los pueblos se está viendo en un grupo, en un espacio de participación especializado con los actores que están planteando eso en términos prácticos, o sea, que tienen reivindicaciones territoriales, etcétera. Y en la comisión se han instalado algunas mesas técnicas para hacer seguimiento de políticas públicas y obtener resultados concretos. No queremos más reuniones estériles en las que se escuchan informes vagos y generales de funcionarios públicos y al final nos queda la impresión de que todos estamos en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y finalmente no hay mayor cambio. Tenemos la mesa técnica sobre la Reserva Territorial Cugapacori-Nahuananti, que ha tenido ya 2 reuniones importantes de avance con funcionarios del sector cultura, y ahora vamos a tener una tercera reunión el 26 de febrero, entiendo que eso es en la mañana, el 26 de febrero, con presencia, hemos invitado a la ministra de Salud, en su caso, la viceministra de Salud Pública, no por debajo de ese cargo, para afrontar el tema de la contaminación por mercurio de la población indígena de la reserva. En las primeras 2 sesiones hemos visto diferentes aspectos. Hemos visto el proceso de adecuación de la reserva, el tema de la inexistencia del plan de protección de la reserva, la situación de los agentes de protección y de los puestos de control, las presiones del lote 88 de Camisea sobre la reserva, el tema también de un decreto legislativo, el 1374, que incide sobre la reserva, y luego tenemos la segunda mesa técnica sobre la situación general de las políticas públicas y la normatividad sobre pueblos indígenas en aislamiento. Ya no es sobre una situación de Piazzi en particular, sino de la situación general. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos tenido ya reuniones también con funcionarios del sector, con organizaciones indígenas. Hemos abordado el tema del decreto legislativo 1374 y la consulta previa a su reglamento, la situación de los agentes de protección y puestos de control en general, el problema del artículo 5C de la ley Piazzi, sobre el cual se va a presentar un proyecto de ley por parte del congresista Rosas aquí presente, la inexistencia de un plan nacional de Piazzi y las debilidades institucionales del sector cultura sobre políticas Piazzi. Es decir, falta de presupuesto, falta de personal, deficiente contratación de agentes de control, etcétera. Va a haber una tercera sesión de esta mesa técnica sobre Piazzi en general el 26 de febrero en la tarde, con presencia del ministro de Cultura o la viceministra de Interculturalidad, no menos de esa jerarquía de funcionarios, para obtener ya compromisos y que informen sobre los compromisos que asumieron en las primeras 2 sesiones, para ver su cumplimiento. Tenemos también que se ha trabajado en relación a
las denuncias de la organización Achuar del río Pastaza FENAP por impactos petroleros, por injerencias de Fuerzas Armadas en su territorio, en aparente convenio con la empresa extractiva que está teniendo, que es Geopark, que está teniendo actividad en territorio Achuar, y allí se ha logrado, con presencia justamente del congresista Rosas, que OEFA y el Ministerio de Salud se comprometan a hacer visitas a las 3 comunidades impactadas con pasivos que no han sido registrados debidamente en el OEFA. OEFA no conocía de la existencia de estos pasivos, se enteró acá, en el Congreso, y el Ministerio de Salud asumió el compromiso de hacer visitas, no para intervenciones básicas de salud, que son su obligación regular, sino para hacer estudios de contaminación de metales pesados en la sangre de los hermanos Achuar, que es justamente la denuncia más importante que se hace allí, ¿no? Entonces ya está, producto de la intervención de la comisión, por supuesto con el liderazgo de FENAP y la asesoría técnica del IDS que ellos tienen, ya hay un cronograma y se va a efectuar la visita en estos días. Acá está la representante de la FENAP, de repente en su intervención nos podrá mencionar las fechas que van a la OEFA y el Ministerio de Salud visitar, y eventualmente en función de esas fechas podría la comisión evaluar de repente su presencia, ¿no?